Si eres español, hace unos días tuvimos el mayor apagón tecnológico de la historia reciente, cero electricidad y escasas comunicaciones. Esta serie llega escasos días después de esto, que aunque en general solamente fue incómodo, sí que arrojó momentos de dudas y de abanico de posibilidades ante un suceso súbito y desconocido. El Eternauta empieza exactamente así. Un grupo de amigos en la casa de uno de ellos, jugando las cartas, se ven envueltos en un cataclismo sin precedentes, que en primer lugar les impide utilizar nuevas tecnologías, y que en segundo lugar se produce una especie de nevada que desvive a todo aquel que la toca. Las nuevas tecnologías no funcionan, pero sí pueden conseguir hacer funcionar dispositivos a partir de ingeniería rudimentaria, con objetos no tan sofisticados tecnológicamente. Esta serie argentina es un gran descubrimiento por la forma que tiene de tratar una trama cliché del fin del mundo. En el detrás de cámaras que aparece en Netflix después de terminar la serie da muchísimo valor a la argentinidad del producto, una manufacturación local, con lugares reconocibles si eres de este país, y que está envuelto en elementos idiosincráticos argentinos. Como extranjero debe de haber muchas referencias que lógicamente no he pillado. Como por ejemplo, cómo los protagonistas juegan al truco, un juego que acabo de descubrir su existencia pero que debe ser popular en Argentina. Otro elemento muy fácilmente identificable y que además es internacionalmente conocido, es la presencia relevante de la trama de las Malvinas, un territorio irredento que Argentina busca recuperar, y que ha llevado a conflictos bélicos con Reino Unido en un tiempo relativamente reciente, siendo esta una brecha que hoy por hoy muchos argentinos tienen presente. Uno de estos argentinos es el protagonista Juan Salvo, interpretado por un gran Ricardo Darín. En el caso del protagonista, el pensamiento sobre las Malvinas es el pensamiento de un excombatiente de guerra con traumas por lo sufrido. Tuviera que poner un ejemplo similar, sería como una especie de Vietnam, de donde el protagonista llegó traumado, por lo vivido, siendo un tema recurrente en la serie. El simbolismo patrio argentino continúa muy presente cuando el ejército hace una llamada a uno de los protagonistas para que luche por su país, apareciendo una imagen en un cuadro de quien yo creo que es San Martín, en un cuadro al que el personaje mira como si fuera él mismo el que le pide luchar y liberar a Argentina de los invasores alienígenas. Por último se hacen continuas referencias a San Jorge, tanto en estampitas como en una estatua, en todos los casos enfrentando al dragón del mito. En cualquier caso, he de suponer que el significado más allá de algún propio local que puede tener en Argentina, que yo no sé cuál es y que espero que me digáis en los comentarios, la victoria de San Jorge contra el dragón simboliza la lucha del bien contra el mal, los argentinos y la humanidad contra los alienígenas, y el coraje y la valentía contra los invasores, además de, obviamente, ser un símbolo religioso cristiano, siendo la religión un elemento que va tangencial a la serie, pudiéndose ver entre diferentes grupos de supervivencia, y de una manera más clara cuando están en la iglesia o cuando la banda sonora utiliza temática religiosa. El Eternauta, por tanto, es una serie de supervivencia explorando la forma de ir cumpliendo cada uno de sus objetivos de supervivencia del grupo protagonista y de otros grupos de personas que van organizados por la ciudad, desde el misterio e incredulidad por la situación al ver a sus compañeros de cartas cayendo fulminados al salir de la calle, hasta un viaje por diferentes entornos y situaciones por las hostiles calles argentinas, recubiertas de un blanco que solo presagia muerte. La primera sensación que me dio a la serie es que es bastante humana en las reacciones de los personajes al enfrentar estas crisis súbitas. Los diálogos no parecen estar sobrecargados, ni ser teatrales en muchos casos, simplemente parece una conversación real que se podría tener en circunstancias parecidas. La nieve blanca fulminante emula una especie de invierno nuclear, que seguro hemos podido ver en muchas historias. De hecho, cuando se ve la ciudad completamente tapada por la nieve, con toda esa destrucción típica del fin de la civilización, y la escenificación, si en vez de ser Argentina por algún motivo aparece encabezado como Chernóbil, me podría encajar perfectamente en la idea mental que tengo de un invierno nuclear. Como una obra que refleja una especie de fin del mundo alienígena y las dificultades del invierno nuclear, la serie retrata la crudeza de la supervivencia y las reacciones sociales. En el breve detrás de cámaras que he podido ver, se menciona que un elemento fundamental de la serie es el factor grupal y comunitario, haciendo mucho énfasis en gran parte de la serie, pero sin pasar por alto la otra cara de la moneda a través de diferentes personajes. Todo ello cuando Juan Salvo, obsesionado por salvar a su hija, comienza su viaje en solitario y descubrimos el mundo con él y la crudeza de la nueva realidad en las calles argentinas. Más adelante, en el edificio de Elena, vemos el siguiente paso, igual que en el tren todos están atrapados, pero aquí hay más posibilidades. Y Juan no puede quedarse como espectador participante, sino que tiene que entrar en el edificio y en el grupo y sacar a Elena para buscar a su hija. La llegada de alguien de exterior trae consigo las miradas y el deseo de sobrevivir a cualquier precio, buscando quitarle a Juan la máscara con la que poder salir del bloque, como si de una mente colmena se tratase. Los vecinos que aún sobreviven y que no han optado por desvivirse intentan por todos los medios quitarle la máscara, marcando un hito en la serie porque refleja las dificultades y los peligros de un mundo anárquico. La imagen de Juan y Elena abriendo la puerta y viéndose rodeados por una masa humana es tremendamente tensa. Preguntas que no dicen nada porque lo que quieren es quitarse la máscara. Y un momento de tensión hasta que alguien dé un paso en falso. Posteriormente Elena y Juan encuentran a Pablo, un joven que se había librado del peligro, a estar atrapado en el baño del colegio. Elena es la parte buena e idealista de Juan, que le mantiene anclado a la realidad y que no le deja ser tan obsesivo con su búsqueda de la hija, que acabe costando vidas ajenas,
por lo que buscando una especie de retribución espiritual y con el pensamiento de que desearía que alguien salvara a su hija, de encontrarse en la situación, Pablo les acompañará a partir de ese momento. Esto es importante porque la bondad de Elena y la aceptación de Juan les salvan la vida y Pablo cumple con ese papel que el destino le tenía reservado de retribución hacia sus salvadores. Además de que se revela como un personaje sensible que acaba de perder a su familia. Cuando rechaza abrir la puerta ante los gritos de Juan, pero abre la puerta y llora con las palabras dulces de Elena. Previamente a esto tenemos un ejemplo de por qué hay que desconfiar de los extraños en un mundo como ese, siendo timados por una pareja que roba y encierra a Juan y Elena. Esto había pasado previamente con Inga, en la que de igual forma habían confiado en ella, pero que en ese caso todo había acabado bien. Quizás su ejemplo y el de Pablo les llevó a tomar la decisión equivocada en este caso. Existen varios grupos posteriores a los que Juan salvo acude creándose una especie de comunidades, como la comunidad de vecinos, la de la iglesia, la del centro comercial o luego la que está bajo dirección y protección militar. En la gran mayoría de casos se puede ver la bondad y compasión humana, pero también hay traiciones como en el caso de Omar, aunque posteriormente tienen su regreso al grupo principal, como el hijo pródigo. La escena más impactante ocurre cuando todo el fenómeno de la nieve se lleva a cabo, cuando vemos que todo aquello en contacto con la sustancia caen fulminados en el acto. La primera víctima que ven es su vecino, que cae fulminado, y aunque iban a salir a socorrerle, porque pensan que no ataca el corazón, la extraña nieve les hace planteárselo. Posteriormente un coche se estrella, y se confirma todo. Pero tras esto uno de los amigos de Cartas abandona el grupo por miedo, por su esposa, y ese es su fin. El miedo se apodera del grupo mientras vemos otras víctimas de la tragedia, como un matrimonio de enfrente de la casa, en el que primero el marido y luego la mujer, intentando ayudarle, caen víctimas de la nieve. No hay dolor, no hay gritos, no hay elementos premonitorios ni sonidos, únicamente el adiós. Este inicio ya te deja pegado a la televisión, porque en el capítulo 2 vemos el camino del héroe solitario, enfrentándose al mundo. Tras el título vemos diferentes planos de la ciudad completamente muerta, cubierta por una fina capa de blanca de pesadillas, y un reguero de cuerpos desconocidos que vamos viendo junto a Salvo a lo largo de la secuencia. El único sonido que acompaña la acción es el viento, la nieve cayendo y en definitiva el sonido ambiente de una ciudad que ha perdido la vida. Y también la propia respiración de Salvo, mientras el protagonista transita en absoluto silencio, contemplando la desgracia. Un plano aéreo nos muestra la inmensidad de la ciudad con un paisaje que se repite hasta donde alcanza la vista, y que sentencia a Salvo a no poder encontrar una realidad diferente en muchos kilómetros, a la redonda. Tanto en este momento como en posteriores vemos a víctimas de la tragedia que simplemente no se encontraban en el lugar adecuado ni en el momento adecuado y no tenían las condiciones adecuadas, falleciendo en coches por tener la ventanilla bajada, gente que salía de los vehículos, el anciano de la ventana, vagabundos pidiendo en la calle junto a sus mascotas que también son víctimas, una fiesta en la piscina. Todo eso ante la mirada incrédula y resignada del protagonista, que ve la ristra de desolación que ha dejado la nevada. La mayoría con planos estáticos a los que entra y sale Salvo, mientras le vamos acompañando en el viaje luctuoso. Un momento durísimo es cuando se encuentra con un tren abarrotado de cadáveres y algunos supervivientes, la cámara rota lentamente, mientras escuchamos los golpes desesperados de los que aún no han caído víctimas de la nieve, la inanición o la deshidratación. Dentro de la tragedia en la que todos se encuentran tuvieron mucha peor suerte que Juan y sus amigos al quedarse aislados en un tren. Juan por tanto aparece como la figura de un salvador ante ellos, alguien que puede por fin sacar de esa situación. Hay un factor de desesperación entre los supervivientes cuando Salvo intenta hablar con ellos, pero entre el ruido del ambiente y que la máscara dificulta el habla, es muy difícil poder hablar ante ellos. Ante la imposibilidad de salir ni utilizar las escasas y difíciles posibilidades eléctricas que dispone el mundo, la cámara enfoca alguna de las caras haciéndonos partícipes de lo que Juan está mirando. Y aunque previamente había dicho que no puede hacer nada, finalmente hace un ejercicio de caridad y les da una botella de agua, sabiendo que será inútil y que su destino ya está más que decidido. Esa botella de agua no está cerca de ser suficiente como para que todos puedan beber de ella, y aún así vemos cómo pelean por ella como si fuese la salvación para agarrarse a ella. Antes de dar la botella, Juan mira a su pistola y niega con la cabeza la idea de acabar con el sufrimiento de esas personas. Juan rechaza la idea de cortar el sufrimiento de esas personas con la esperanza de que puedan aguantar hasta que todo pueda solucionarse. Algo contrario al histórico dramático final de La Niebla, que hace el protagonista con su nueva familia. En este caso, en la nieve, no la niebla, Juan no aprieta el gatillo. Al final les acaba abandonando a su suerte, tras un último vistazo atrás, sabiendo que irse significa la muerte del grupo. Pero no tiene alternativa y su marcha con el sonido de los golpes desde el tren despide una escena tremendamente dura. La parte más humana de la serie, que también tiene que ver con la supervivencia, pero no tanto con lo sobrenatural o fantástico, está extremadamente bien lograda a lo largo de las conversaciones reales e interacciones plausibles en las diferentes relaciones. Las cartas, como elemento cohesionador de los grupos, es un pilar pequeño, pero bastante destacado en momentos de calma, y donde por un segundo parece olvidarse todo el drama previo, y que solamente siempre acaba siendo la calma que precede a la tempestad. Primero porque tras la partida de las cartas ocurre la nieve mortal,
posteriormente porque Lucas desaparece y posteriormente viene el tiroteo, y finalmente porque tras la partida Omar recibe una herida importante. La serie explora las relaciones humanas, la preocupación de unos padres por su hija, la preocupación de los matrimonios, amigos y futuras parejas, la caridad hacia los desconocidos y el dolor, sobre todo el dolor, de perder a los amigos en esas circunstancias. El final es increíblemente impactante porque se nos revela el villano, que es una especie de alienígena con polidactilia, que controla a las personas y que Juan identifica como el enemigo. Ahora el enemigo, aparte de los aliens, son las personas controladas por estos, y la dificultad para identificarlos. Al final parece convertirse en una especie de zombies mentalmente controlados por el alien jefe, que persiguen a un minúsculo grupo de sobrevivientes, no afectados por el control mental. El manejo visual de la escena es brutal, los brillos, las luces rojas, aportando intensidad, el adiós a su amigo, que había perdido la cabeza, y ver cómo todo parece perdido, finalizando todo con un plano cerrado a la mirada de Juan Salvo, para dar fin a una gran temporada. Que por cierto, si os ha gustado, ya ha confirmado Netflix la renovación para la temporada 2, por su gran éxito que está teniendo. Una vez vista la serie parece una especie de invierno nuclear mezclado con la invasión de los ultracuerpos, una especie de aliens escarabajo. O la niebla. Pero lo importante aparte de esto son las dinámicas de grupo, entre los protagonistas, la supervivencia y misterios que o bien no he comentado o que seguramente la serie no haya terminado de resolver de cara a temporada 2. He de reconocer que a nivel de atmósfera me gustaba mucho más la parte de la nieve, o la nieve junto a los aliens al menos, pero creaba una ambientación tanto estética como de riesgo constante creando histeria colectiva por partículas flotando, generando un punto temático muy importante de la serie, que para mí se pierde posteriormente y no tiene un recambio adecuado para ese vacío que deja. Nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima y adiós.